En julio del 1924, mientras se encontraba recluido en una de las prisiones de Lambertheim, Adolfo Hitler comenzó a redactar un libro que más adelante él iba a titular Mi lucha. El primer volumen fue publicado el 18 de julio del 1925. En esta obra se presentó una visión completamente racista de la humanidad, defendiendo la superioridad de la llamada raza aria y considerando inferior al resto de la humanidad aquello que inicialmente fue presentado como una ideología escrita. Comenzó a transformarse políticamente hasta que Hitler llegó al poder. El 14 de julio del 1933, el régimen nazi aprobó la llamada Ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias. Esta ley permitió esterilizar y forzar a personas físicas y mentales con la intención de no procrear otras criaturas. De esta manera, las ideas raciales expuestas por Hitler comenzaron su curso y se activaron automáticamente. La eugenesia se convirtió en una herramienta mediática por la cual el Estado pretendía decidir quién debía de producirse, quién podía formar una sociedad y posteriormente vivir en esta sociedad. Este término eugenesia, permítame definirlo, este término es la pretensión de mejorar la raza humana, la humanidad, considerando y evitando la reproducción de gente que se sentían inferiores o que eran considerados inferiores. Esto no surgió en el nazismo, esto surgió siglos muchísimo antes por un hombre llamado Francis Galton. El término de la eugenesia es modificar la raza a fin de que sea mejor y exterminar todo aquello que no represente una raza perfecta, todo aquello que no represente sufrimiento. Por eso, si te das cuenta, la palabra eugenesia es muy parecido a la palabra eutanasia. La palabra eutanasia es el término médico que se utiliza para poner fin a la vida cuando el sufrimiento excede por encima del umbral humano. Algo que los países desarrollados ya ha cogido su curso. En Europa, Italia, Reino Unido, la eutanasia es parte de la sociedad. Es la opción que la gente toma y dice: quiero terminar con mi vida, no quiero sufrir más. Ya mi cuerpo no es perfecto, ya tengo que acabar con esto. Y de una manera, con un medicamento, se extermina la vida. Por tanto, el punto de encuentro entre la eugenesia, la perfección de la raza humana, el exterminio de la vida como la eutanasia, pone en punto la mira de la humanidad, pone en punto la mira del hombre. Este es un gran peligro para la humanidad. Cuando clasificamos una vida como superior y otra como inferior, dejamos de reconocer que todo ser humano ha sido creado conforme a la imagen de nuestro Dios. Amén. Por eso le voy a pedir que por favor me acompañen al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Y en esta mañana nosotros hemos titulado este sermón La caída. Abra comilla y ponga lo que se perdió. La caída. Abriendo comillas, lo que se perdió. Dice Génesis capítulo 3, estaré leyendo del verso 1 al verso 8. Dice:
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Vamos a leer el verso 9 y dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La pregunta de esta mañana para cada uno de nosotros es: ¿dónde estás tú? Sin lugar a duda, es la pregunta más importante que haremos en esta mañana. Sin lugar a duda, es la pregunta más importante que tú podrías hacerte esta mañana a ti mismo, a ti misma. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta que debería de hacerse todo ser humano en un momento determinado de su vida. Esta es la pregunta que trasciende la historia de la humanidad sin lugar a duda. Esta pregunta retunda como un eco en la humanidad, en la creación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en mi vida personal? ¿Dónde estoy yo en mi relación matrimonial? ¿Dónde estoy yo en mi vida espiritual? ¿Dónde estoy yo en mi congregación? ¿Dónde estoy yo en mi vida profesional? Hermanos, permítame, hermanas, pedirle por favor que consideren con gran importancia esta pregunta. Porque si esta pregunta tuvo la capacidad de cambiar toda una humanidad, podría tener la capacidad de cambiar en el día de hoy tu vida. No porque la esté haciendo yo, que no hay nada en especial en mí. Hermano, absolutamente nada. Si no me conoces ni tienes idea de quién soy, bien haces. Yo no soy importante aquí. Pero lo que sí es importante es lo que tú te puedas preguntar a la luz de las Escrituras. Eso sí puede trascender o cambiar la vida de una persona. Permítame comentar un poco acerca de dónde nos encontramos y de la importancia de esta pregunta. Porque esta pregunta no es comparable y la idea no es que tú entres a una filosofía personal.
sino que tú vayas a lo profundo de tu corazón en esta mañana. Fíjate qué interesante, que esta pregunta la está haciendo el Dios del cielo. Esta pregunta posiblemente la está haciendo alguien que tú en un momento determinado y has definido como alguien de amor. Cuando nosotros definimos a Dios, ¿qué decimos? Que Dios es amor. Qué bonito decir que Dios es amor. ¿Creemos esto? Sin embargo, esta pregunta la está haciendo este mismo Dios de amor que nosotros acabamos de definir. Ese Dios de amor viene a su creación, a lo que Él ha hecho como especial, a lo que Él se ha detenido a formar, se presenta delante de ellos, le hace la pregunta, se le acerca y dice el texto, verso número 10 del capítulo 3, donde nos encontramos, y Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, la creación de Dios, su creación especial, tuvo miedo a la voz de Dios. Dios está hablando al hombre y el hombre tiene miedo y se esconde de Dios. ¿Podemos entender esto? ¿Esto tiene alguna forma de ser explicado? Porque el profeta Jeremías va a decir en el capítulo 15, verso 16, dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Cómo puede ser que el profeta diga que la palabra de nuestro Dios para él eran gozo y alegría, y el Señor se presente y le pregunte a Adán dónde está, y él diga: tuve miedo cuando te oí? Hermanos, ¿cómo puede ser que el salmista en el capítulo 19, un salmo que ustedes conocen perfectamente, dice, verso 10, que deseable sin más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel que destila del panal, es su ley? ¿Cómo puede la creación sentir miedo? ¿Cuántos desean que Dios le hable en esta mañana? Parece que toda la iglesia. Gloria al Señor por eso. Sin embargo, cuando el Señor le habló en lo profundo del corazón del hombre, el hombre temió y se escondió. Hermanos, sin lugar a duda, esto nos lleva a nuestro primer punto que vamos a considerar en esta mañana. Estaremos considerando 3 puntos en este sermón. Y el primer punto que yo quiero considerar para aquellos que toman apunte es una obra ineficaz. Una obra ineficaz. El hombre gozaba de una comunión que fue dañada por la caída. Hermano, permítame repetir esto, porque nosotros no nos imaginamos lo fundamental que esto es para nosotros. El hombre gozaba de una comunión perfecta que fue dañada por la caída. Y si tú quieres abrir un paréntesis, tú puedes poner al lado de caída, tú puedes poner desobediencia. El hombre se encontraba en un lugar de deleite. Por eso es que la palabra en hebreo, la palabra Edén, en el hebreo más original, el significado que tiene es deleite.
Dice en Génesis capítulo 2, verso 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, un puerto deleitoso al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios va a crear a su humanidad, y a esta humanidad la va a poner en un lugar deleitoso para que tenga deleite, para que se complazca, para que esté bien, para que no tenga tormenta, para que viva en paz, para que se goce del bien de Dios. Eso hace Dios con su creación. Pero no solamente que Dios la va a poner en un lugar deleitoso, sino que Dios le va a dar a esta creación, le va a dar propósito. Dice el verso 15 del capítulo 2, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O sea, ¿en el huerto de qué? Del deleite, para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Entiendes esto? Deleite y propósito. Tu vida ha sido creada para un propósito. Dios ha puesto propósito en ti. Dios no te ha creado por accidente. Aunque posiblemente nuestra vida hayan estado atropellado por innumerables accidentes en la vida, tanto en lo físico como en lo emocional, el propósito de Dios para su creación, dígase para ti, es eterno. ¿Podemos entender esto? Que tenemos propósito eterno de parte de Dios. Sin embargo, el hombre no se conformó con el deleite. Hermanos, antes de yo seguir leyendo esto, al leerlo me llama la atención, porque vemos matrimonios que Dios le ha dado esposa, esposo, hijo, bienestar, hay estabilidad, hay hermosura, y sin pensarlo, de un momento a otro visita el adulterio, visita la infidelidad. Y nos preguntamos, pero había deleite, había hermosura, ¿por qué tiene que ser dañado? ¿Por qué tiene que visitar el pecado? Cuando es algo que se ve perfectamente. Vemos a un joven entregado en la iglesia, devoto, y de un momento a otro lo vemos seco, lo vemos apartado. Vemos familia completamente entregada y de un momento a otro la vemos como seca. Y tú dices, pero había deleite. Es más, Dios le usaba. Parecería que es una tendencia del hombre. ¿Me estoy explicando? El hombre no se conformó con el deleite, sino que dice el texto, y si nosotros nos vamos al texto inmediatamente, dice el verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hermano, la oferta de Satanás fue codiciable para el hombre. La oferta del pecado es codiciable para el hombre hoy en día. Hermanos, no nos sintamos tan fuertes, no nos sintamos tan elevados, no nos sintamos tan pulcro. Nosotros estamos parados en este lugar por pura gracia. No hay nada bueno en ti, hermano. Ten cuidado, porque la serpiente fue astuta y paciente. Y finalmente el hombre, su creación, sucumbió. Y dice el texto que no solamente que comió, sino que al comer su creación desobedeció y rompió el pacto. Un pacto que Dios había hecho con su creación.
Dice que la mujer vio que era bueno, que era agradable, que era codicioso, y dice que lo dio al marido. Que lo dio a su marido. Hermanos, no aceptaron el contrato de Dios, ni el ofrecimiento de un Dios, de un Padre amoroso, que le había ofertado deleite y propósito. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando nosotros estamos en nuestras casas y hablamos a la esposa, al esposo, cuando hablamos en las calles, en el trabajo, nosotros ofrecemos para el alma deleite y paz. ¿Y qué hace la humanidad? Rechaza. ¿Sí o no? Rechaza. Rechaza absolutamente. Hoy en día se sigue ofreciendo a la humanidad deleite. Hoy en día se sigue ofreciendo a la humanidad: ven que hay paz, ven a reconciliarte. ¿Y que sigue habiendo? Una respuesta ¿de qué? De rechazo. Hermanos, un rechazo que pasa a ser muchas veces agónico. El Señor Jesús pudo describir lo que realmente estaba ocurriendo. Jesús le dijo a los discípulos y le dijo a los fariseos: ellos no pueden escuchar el evangelio. Ellos no pueden entender. La serpiente sigue engañando, sigue distorsionando, sigue destruyendo vida, sigue engañando y engañando. Hermanos, sigue engañando. ¿Sabes por qué? Porque es padre de mentira. Pero la pregunta es: ¿y a ti? No, a mí no. A mí no me engaña. Hermanos, ¿dónde estás tú? Hermana, ¿dónde estás tú? Dice en Juan capítulo 8, dice Juan capítulo 8, voy al verso 43. Dice, Jesús habla y le dice a los fariseos: ¿por qué ellos no pueden entender el mensaje? Dice: ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes cuándo? Desde el principio. Los fariseos no podían entender el mensaje, porque Jesús dice: ustedes oyen la voz de su padre el diablo. Hermanos, la ruptura de ese pacto en el Génesis fue tan importante que el profeta Osea va a decir en el capítulo 6, verso 7: el hombre traspasó el pacto, se violentó contra Dios y se convirtió en un homicida. Hermanos, el pacto de Dios con el hombre fue tan violento que Dios lo vio como una agresión hacia él. Hermanos, si yo quisiera que en esta mañana nosotros consideráramos un poco acerca de esto, y que nosotros podamos salir de este lugar entendiendo de que la creación fue hecha perfecta y que el hombre fue puesto en un lugar deleitoso de manera perfecta para que se deleite con propósito. Pero este pacto fue roto. El hombre rompió este pacto. ¿Y sabe qué ocurrió? Que el hombre quiso repararlo. El hombre quiso reparar el daño.
Fíjate lo que dice, volvamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 dice el texto, el verso 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Saben qué ellos trataron de hacer? Ellos trataron de tapar su desnudez. Ellos trataron de tapar su pecado. ¿Sabes cuál es el problema del hombre hoy en día? ¿Sabes cuál es el problema de la sociedad? Que anda tratando de solucionar los problemas de ellos y no se da cuenta que esas soluciones son ineficaces. Las soluciones humanas son ineficaces. Entendemos que muchas veces para los jóvenes un matrimonio, ya no me voy a quemar, una buena profesión, un buen trabajo, un buen contrato, ya va a solucionar el problema de mi vida. Y no nos damos cuenta que el problema de nuestras vidas es un problema de eternidad. Tenemos un problema de eternidad, hermanos, que tenemos que solucionar. Tú tienes un problema de eternidad que tienes que solucionar. Tú tienes un problema, hay un problema con el Creador que tiene que ser solucionado. Hay una ofensa directa. Por eso es que me llama tanto el término de la eugenesia. Porque el hombre ha tratado de solucionar el problema de la humanidad desde siglo antes, queriendo quitar lo que se ve mal, lo que está dañado, lo que en la apariencia se puede modificar. Y no se da cuenta que el problema está en el corazón del hombre. Tú puedes acabar con el sufrimiento físico, pero no puedes acabar con el sufrimiento del alma. Por eso es que uno de los escritores más brillantes, el escritor C.S. Lewis, hablando acerca de la eugenesia, en uno de sus artículos, La abolición del hombre, él advirtió que el supuesto poder del ser humano no radica en su externa, sino en su naturaleza. El poder de algunos hombres está basado en lo que Dios ha puesto en el interior de él. Hermanos, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de tu vida? Cuando te abren por dentro, cuando estás a solas, cuando no estás aquí en la iglesia, ¿qué sale de ti? ¿Qué se destila de ti? ¿Qué se bebe de ti cuando tú estás a solas? Hay una obra ineficaz del hombre en reparar lo que el pecado dañó. Pero en la caída, aparte de esa obra ineficaz del hombre, también ocurrió algo muy importante. Por eso el título se llama La caída, lo que se perdió. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto a considerar. Y es: la caída dañó la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios fue dañada. En Colosenses capítulo 1, no lo busquen todavía, luego vamos a ir allí. En Colosenses capítulo 1, en el verso 16 dice, en el verso 15 voy a leer, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero permítame preguntarte, ¿qué ocurrió en la creación? Déjame mostrarte rápidamente. Sería bueno que tú abrieras tu Biblia y lo vieras por ti mismo. En Génesis capítulo 1 vemos el capítulo magnífico de la creación. Ese es el capítulo donde concentra, donde todos vamos a estar de acuerdo que si hay algo que se va a hablar ahí es de ¿qué?
de la creación. Y que nosotros vemos en el capítulo 1, bueno, vemos que en el verso 10, Dios va a crear la tierra y va a crear todas las cosas de la tierra. ¿Y qué dice el texto? Que Dios vio que la tierra era ¿qué? Que era buena. Dios crea la tierra y ve que la tierra es buena. Y decir que algo es bueno es que es bueno, es bendecir. Dios bendice la tierra. Pero en el versículo 12 dice que Dios en la tierra hace los frutos y hace las semillas. Y cuando Dios crea esto, ¿qué dice Dios? Que esto es bueno. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está bendiciendo. Pero cuando Dios hace los astros, las lumbreras, en el versículo 18, hace los astros, las estrellas, los satélites, dice el texto que ve Dios que esto era ¿qué? Bueno también. Dios está haciendo su creación. ¿Y qué está haciendo? Está bendiciendo su creación. Pero cuando viene el verso 21 y dice que va a ser los animales, las aves, los monstruos marinos, Dios lo termina y lo crea, y cuando lo ve dice esto es bueno, lo bendice otra vez. Dale gloria a Dios por eso. Dios hace la tierra, Dios hace la cosa y la bendice. Qué bueno es Dios. Dice que en el verso 25 que Él hace los animales que anden sobre la tierra, y cuando lo ve dice que es bueno y lo bendice otra vez. ¿Qué gloria es esta? Por eso, cómo nos deleitamos con los pasajes, con los pasajes cuando viajamos, cómo nos gusta ver la naturaleza, cómo nos gusta ver los animales. Pero presta atención en algo importante, hermano. Cuando Dios va a crear al hombre, en el verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Wow. Dios no es que va a bendecir al hombre, es que Dios va a poner su imagen en él. No solamente que Dios va a decir el hombre es bueno, es que Dios va a poner de él su imagen en ti. Esto tiene que producir un wow en ti. Esto tiene que producir una admiración. Porque a pesar de mis imperfecciones, que estoy aquí parado, sé que Dios puso su imagen en mí. Porque a pesar de que no te conozco, te estimo, te respeto, ¿sabes por qué? Porque Dios en ti puso su imagen. Porque le puedo predicar al predicador, al asesino, al homosexual, al transgredor, al ladrón. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso su imagen en él. Ese es el Dios al cual adoramos. Fíjate lo que dice el verso 31. Acabando el capítulo, dice: y vio Dios dio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en que en gran manera. Hermanos, ¿entendemos lo que es la imagen de Dios? ¿Entendemos lo que Dios pone en su imagen? Dice uno de los escritores, R.C. Sproul, dice acerca de la imagen de Dios, él dice: Dios pone su carácter y su moral en el hombre. Él pone sus emociones. Las criaturas que Dios hace a su imagen son personas a las cuales Él va a plasmar su personalidad. ¿Qué tuvo el hombre, hermanos, para recibir o merecer tan gran dignidad? ¿Qué tuvo el hombre? ¿Qué tuviste tú? ¿Qué tuve yo para que Dios ponga en nosotros su imagen? Pero déjame decirte que Dios pone su imagen no por nuestros méritos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7.
Dice verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú eres especial, sí, dile a tu hermano, tú eres especial. Pero déjame decirte esto, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Sabes por qué eres especial? ¿Sabes por qué tienes la imagen de Dios? Porque Dios te amó. ¿Sabes por qué Dios te escogió? Por amor. ¿Sabes lo que dice el escritor a los Efesios? Que nosotros fuimos aceptos por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Tú estás aquí en esta mañana por el puro afecto de la voluntad de Dios. Nosotros no hemos sido destruidos por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, puedes ver lo importante que era la imagen de Dios para la vida del hombre, que Dios se lo va a recordar en el capítulo 9, verso 6. Después de la caída, de la destrucción, Dios vuelve y le recuerda al hombre: ¿sabes qué? Tú has sido creado y yo he puesto mi imagen sobre ti. Dios ha puesto su imagen sobre ti. Permíteme decirte lo que dice el pastor John Piper acerca de esto. Me parece extraordinario su palabra, por eso la digo. Dice, posiblemente su imagen es la razón por la que estamos aquí. Estoy de acuerdo con esto. Yo estoy aquí es por la imagen de Dios, hermano. Yo estoy parado aquí por la gracia de Dios. Dice, en su propósito al crearnos no tiene que ver con que seamos una rana o un mosquito o un lagarto. Había un destello de algo que Él había de revelar. Dios ha puesto propósito en ti para revelar algo. Y lo que Dios quiere revelar es su gloria. Es su gloria. Mira lo que dice el profeta en Isaías capítulo 43, posiblemente tú lo sabrás. Pero fíjate lo que dice el profeta. Isaías 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Para gloria mía te han hecho a ti. Así que si tú no estás viviendo para la gloria de Dios, hazte la pregunta: ¿dónde estás tú? Si tu vida por completo no está viviendo para la gloria de Dios, entonces te tienes que preguntar: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Jesús es la razón de nuestro existir. Jesús es la razón de que nosotros estemos aquí. Jesús es la razón por la cual tú has sido llamado. Hermanos, vimos en Colosenses. Y permítame ir a nuestro último y tercera consideración. Dios quiere restaurar su imagen en el hombre por medio de Cristo. Así que ve conmigo a Colosenses, y ahora sí. Colosenses capítulo 1. ¿Qué va a decir? Verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga preeminencia. Hermanos, ¿dónde estás tú? Es la pregunta que te tienes que hacer. Déjame decirte que yo me hice esa pregunta. Mira, quiero iglesia dar en un minuto un testimonio. No lo tenía en mi bosquejo, pero siento del Señor darlo. ¿Y sabe por qué siento del Señor? Lo quiero decir porque no quisiera que delante de ningún corazón se levante orgullo en tu corazón y te impida recibir lo que Dios quiere para ti. Hermano, Dios anda buscando un corazón humilde, un corazón contristo y humillado. Un día, cuando en el momento de mi mayor esplendor, toqué una masa en mi cuerpo y cuando fui al médico me dijeron que tenía un cáncer terminal. Yo tenía a mi esposa en orden, mis hijos, la iglesia, el ministerio, todo. Y el Señor permitió que esto llegara a mi vida para que yo reconsiderara lo que realmente es importante. Dios trató conmigo de una manera muy especial y muy bonita, porque me llevó a tenerlo todo por basura. Ten cuidado con lo que te apoyas y ten cuidado en lo que pones tu confianza. ¿Dónde está tu corazón ahora mismo? Yo tuve que entender por muchas cosas que mi Cristo es lo único que yo tengo. Y yo te quiero decir que yo estoy aquí por la gracia de un Cristo Salvador. Dice el verso 21 que Dios restauró todas las cosas. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Sabes que la muerte fue necesario para la reconciliación del Padre? La muerte fue necesario. Es necesario morir, no solo en lo físico, sino en el corazón. Es necesario morir. Hacer morir, dice el escritor, capítulo 3, verso 5. Dice en Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios restauró su imagen. ¿Sabes cómo? Dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Voy a concluir diciendo esto. Yo quiero hacer dos llamados en esta mañana. Pero escucha antes de yo hacer este llamado. Dice, como conclusión, Dios creó al hombre y puso en él su imagen. Luego le habló y el hombre se escondió porque no estaba donde Dios lo había colocado. El hombre trató de remediar el problema, pero sus obras fueron ineficaces delante de un Dios santo. La imagen de Dios habla y ha quedado
desfigurada a causa del pecado. Es más, dice que toda la tierra ha sido maldecida por causa del pecado del hombre. Pero Cristo, solo Cristo, viene y restaura la imagen de Dios en nosotros. Y ahora no nos vemos nosotros, sino que dice el apóstol que se ve Cristo en nosotros. Hermano, hermana, ¿dónde estás tú? Yo quiero que tú cierres tus ojos. Y si el Señor ha estado hablando, si el Señor ha hablado a tu alma, si el Señor ha hablado a tu corazón, y tú te das cuenta de que en tu vida tú no tienes a Cristo, que tú has estado caminando sin Cristo, tú tienes que dar un paso de fe. Y dice las Escrituras que tú tienes que creer en tu corazón, pero que confesar con tu boca que Cristo es el Señor de tu vida. Si en este lugar hubiese alguna persona que habiendo escuchado el Evangelio, que habiendo escuchado que Cristo viene a restaurar la imagen de Dios, y que tú has violentado el pacto de Dios, y que por ende tú has sido destituido, dice Romanos capítulo 3, que tú has sido destituido de la gloria de Dios. Si tú te quieres reconciliar con Cristo, yo quiero invitarte a que tú levantes tu mano, donde quiera que tú estés. Si tú eres una visita, si tú has estado visitando a la iglesia, y que tú le digas: Señor, heme aquí. Yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero aceptarte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Si tú estás en esa condición, levanta tu mano y nosotros vamos a orar por ti. Pero no te vayas de este lugar caminando en desobediencia ante un Dios que se quiere reconciliar contigo. No camines en desobediencia. Tú puedes caminar en el deleite y tú puedes caminar en la paz que solamente Cristo da por medio de su palabra.